desde este canal de Hipnosis Conectiva. Soy Henry Velázquez y hoy vamos a hablar del tema que venimos hablando, la historia de la energía que somos, en su sexto capítulo. Y este se va a tratar de algo muy especial, porque en esta historia una de las formas con las cuales a nosotros nos tomaron, nos manipularon y aún nos tienen manipulados es con el concepto de la dualidad. Concepto que hay que tener bastante claro para poder en realidad saber vivir aquí, despertarnos, liberarnos de él. Porque mientras estemos viviendo en el concepto de la dualidad, seremos prisioneros de él. ¿Y cuál es ese concepto de la dualidad? Todo aquello que hay una parte y una contraparte, pudiéramos decir. Hay un uno y hay un dos. Hay un positivo y hay un negativo. Hay un blanco y hay un negro. Hay un bueno y hay un malo. Hay un hombre y hay una mujer. Hay hay todo aquello que se contrapone. Hay amor y hay odio. En fin, todas esas posibilidades que en realidad son la forma más expedita de manipular, porque siempre nos van a poner en contra. El uno del otro, porque nos van a mostrar supuestas diferencias entre lo uno y lo otro. Y nos crean esas diferencias y en base a esas diferencias vivimos. De hecho, hablando en términos de los humanos, mira el machismo y el feminismo. Mira, por ejemplo, el hecho de que es de esta nación y es de aquella otra nación, que es del primer mundo o es del tercer mundo. En fin, todo ese tipo de situaciones que corresponden a la dualidad y que está presente en todos los estamentos básicos que rigen este holograma y que rigen toda esta sociedad. Por ejemplo, en la política, entonces están los de izquierda y los de derecha, en todo el mundo. Por ejemplo, existen, para mantener los ejércitos, tiene que haber ejércitos y tiene que haber terroristas o guerrilleros o subversivos, en fin, todo está una contraposición. Por ejemplo, tiene que haber Dios y tiene que haber demonio en las religiones. Y por ejemplo, en la economía, tiene que haber capitalistas y tiene que haber comunistas. Mira que todo lo han manejado allí, porque es que es indispensable para ellos, para los sostenedores, para los manejadores de este holograma, para todas esas entidades oscuras de las cuales hemos venido hablando tanto tiempo y que, bueno, algunas son oscuras, el gran porcentaje son energía residual a la cual nosotros mismos les dimos fuerza y les dimos autorización para que nos manipularan, pero ellos solo viven por un principio, uno de los varios principios, pero este es básico, el de la dualidad. Cuando nos salimos del concepto de la dualidad, ellos pierden poder sobre nosotros, no nos pueden manejar. Porque es que nosotros como tal no somos ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, nosotros somos todo, parte del todo, fractales del todo, y en el todo pues lógicamente no hay dualidad. Entonces hay que desmontar ese principio y vamos a mirar ese principio desde un cuento que según la historia le contaba el abuelo Cherokee a su nietecito. Estando alguna vez los dos en uno de los prados donde habitaban, el abuelo le dice a su nieto: bueno es que tengas en cuenta lo que te voy a decir. En el fondo de todos los seres humanos habitan dos lobos, uno blanco y el otro negro. Estos viven en constante discordia y batalla. El negro representa el odio, la tristeza, la desesperanza, todas las energías de baja vibración, la guerra, la avaricia, la lujuria. Y el blanco es la representación de la pureza, del equilibrio, de la paz, de los grandes anhelos, del amor, de la armonía. Y es una batalla incesante que hay dentro de todos los seres humanos. Mira al nieto y él mira al abuelo y le pregunta: abuelo, ¿y cuál de los dos ganará la pelea? Y el abuelo con una sonrisa en sus labios le dice:
Eso siempre depende de aquel que tú alimentes. Oigan eso, así nos venden la dualidad. El cuento lo traje a colación porque así nos venden la dualidad y nos dicen que hay que alimentar uno de los dos polos, o el oscuro o el blanco. Entonces hay gente que se va por el lado oscuro y su ambición los lleva al poder, a ser reyes, presidentes, manejadores, banqueros, en fin, todo esto. Y otros supuestamente se van por el lado blanco y se van por el término de la espiritualidad, de todo ese amor en la vida, de todas aquellas cosas que aparentemente son bonitas, puras, hasta la pobreza, porque renuncian incluso a sus riquezas para dedicarse a ello. Pues hoy les decimos, justamente es el juego de la dualidad, es el desequilibrio, es la forma muy soterrada de engañarnos, de ponernos en uno de los dos bandos. Y es de allí de donde nos tenemos que salir, no pertenecer a ningún bando, señores, señoras. Porque si me identifico con uno de ellos, entonces ya estoy sectorizado y empieza mi condición energética a sectorizarse. Y justamente eso es lo que de ahí donde me quiero salir. A dogmatizarse, y justo de ahí donde me quiero salir. A ser manipulado, y justo de ahí donde me tengo que salir. En el momento que entre en el juego de la dualidad, allí voy a ser constantemente manejado. La propuesta que hacemos desde Hipnosis Conectiva y la propuesta histórica de nuestra esencia, de la real esencia, de lo que verdaderamente somos, es justamente recordar que allá, por ejemplo, cuando éramos lemures, éramos un bloque. Los lemures solo hasta el final de sus días, después de haber sido demasiado permeados, pudiéramos demasiado bombardeados por estas entidades oscuras, lograron dividirlos. Y como les contaba anteriormente, al dividir a los lemures, entonces la segunda generación de ellos, que fueron los atlantes, en realidad sí se tragaron todo el cuento de la dualidad. Y por eso ellos le dieron tanta fuerza a la ciencia. Y vuelvo y les digo, no es que la ciencia sea mala, no, la ciencia es una hija de la conciencia, pero resulta que es que la totalidad es la conciencia. Esa es la totalidad. Y solo se quedaron con un pedacito y empezaron a descender hasta que mira dónde llegamos. ¿Y quiénes son los lemures? Mírelos aquí, mírese ahí, ve hacia el espejo, si le interesan este tipo de temas. ¿Y quiénes son los atlantes? Pues mírese al espejo, si le interesa este tipo de temas y lo toca. O sea, tú eres parte de ellos. No se han ido, están y estamos acá, recordando justamente esto, cómo salirnos de lo que, de todo lo que creamos. Cuando empezamos a bajar nuestros niveles de conciencia, porque eso fue, cuando empezamos a descender en los niveles de conciencia, entonces apareció la inconsciencia. Y más abajo, perdón, y en la mitad aparece la subconsciencia. Si es sub, es porque está abajo y ya no es total. Y casi que así vivimos, en niveles de subconsciencia y en niveles de inconsciencia, que es lo más bajo, que es lo más denso, que es lo que llamarían los submundos o los inframundos. Allá, los inframundos, allá, los que viven en los inframundos, por eso carecen en su totalidad de sentimientos, porque son inconscientes. Por lo tanto, ese tipo de cosas hay que sacarnos, mire, hay que sacarnos el chip de lo bueno y de lo malo. No hay bueno, no hay malo, en realidad. Todo eso es un concepto que depende del país donde tú estés viendo esto, depende de la sociedad donde tú estés, depende de la familia que te creó, depende de los famosos principios que están rigiendo tu vida. De eso depende aquello que llames bueno o aquello que llames malo, y es juego de la dualidad. Solamente hay conciencia e inconsciencia, y en la mitad algo que se llama subconsciencia. Eso hay. En la medida que nosotros vamos perdiendo la conciencia, vamos entrando en el juego de la dualidad. Y en esta historia es justamente eso. Esta es la historia de la inconsciencia, esta es la historia de la pérdida de conciencia. Así llegamos acá, perdiendo, bajando nuestros niveles, entregando todas nuestras bondades.
comerciando con todos nuestros sentimientos y antes de los sentimientos con todo lo que nos mueve, o sea, las emociones, que se convierten en eso y que también hay que tratarlo en el próximo video, en esta historia, porque vamos a ver cómo las emociones terminaron convertidas en sentimientos y sí que hacen el juego de la dualidad. ¡Ay, sí! Las fraccionaron y las dividieron. Entonces, en esta historia es muy importante saber que si queremos en verdad avanzar, hay que salirnos de todos esos conceptos de divisiones. Porque en realidad, tanto los de izquierda como los de derecha, como los Dios y el demonio, como los de arriba o los de abajo, como los comunistas y los capitalistas, en realidad son lo mismo, se necesitan, es un contubernio creado para generar la inestabilidad en la cual ellos pueden vivir. Eso se hace por eso que acabo de decir. Si no hay ellos, no hay inestabilidad, no hay desarmonía. Estas entidades viven en la desarmonía, en la inestabilidad. Por eso es bueno que nos bajemos del tema de salvadores, que vamos a cambiar este mundo, que lo vamos a hacer mejor. No, 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 no. Tú puedes cambiar tu mundo. Ese lo puedes cambiar, porque es tu mundo, porque es tu responsabilidad, porque es tu capacidad. Pero el de los demás es un tanto difícil. En la medida que tú empieces a convertirte en lo que realmente somos, la energía que somos, y ser un observador neutral, entonces las cosas cambian. Es volver a lo que éramos, y éramos más cuánticos que físicos mecánicos. Existe la física cuántica y la física mecánica, pero la conciencia como tal es más cuántica que mecánica. Y dentro de la física cuántica está el famoso experimento de la doble rejilla. Y en ese experimento de la doble rejilla queda claro que la energía actúa como partícula o como onda de acuerdo al observador. Oiga esto, de acuerdo al observador. Si el observador está mirando allí, se vuelve una partícula, se particulariza y esa partícula es casi, es sólido, es material. Ya se puede definir y ya es dual. En cambio, como onda simplemente sigue siendo energía. Y es cuando allí supuestamente no hay observador, dice el experimento. Cuando no hay observador, entonces la energía se comporta como onda, como energía. Y la onda es armonía, como armonía. Pero cuando la observan, entonces la energía se comporta como partícula. Y en esa partícula llega aquello que en esta partícula se llama personalidad. Mi personalidad, y hay que defender la personalidad, y se reúnen grandes personalidades en el mundo y hay que respetar la personalidad, pues esa personalidad es la que nos mantiene en la dualidad. La energía como tal no tiene personalidad porque es parte de un todo. Qué manejo tan especial. Por eso era necesario tocar este tema dentro de la historia de la energía que somos y cómo acceder justamente a eso. Ya les dije, empecemos a bajarnos del concepto de mirar todo en términos de bueno o malo. Es el primer principio. No hay bueno, no hay malo. Simplemente es lo que es y cada uno actúa desde esa condición. Más adelante vamos a mirar que incluso aquellas entidades que nos manipulan ni siquiera lo hacen, pues ellos ni siquiera tienen una conciencia clara en realidad. Y es su naturaleza. Lo hacen porque su naturaleza es ser así. Ellos no conocen otra naturaleza, sino es la discordia, la guerra, la incoherencia, la carencia de vitalidad, por eso nos absorben. Y en cambio nosotros, nuestra naturaleza es ser justamente conscientes, armónicos, coherentes y vitales. Esa es la real naturaleza. Y en eso no hay dualidad, señores. Dice, alguno dirá, pero es que dijo 4 principios, pero son 4 principios del todo, que están dentro del todo. Entonces, hoy, en la historia de la energía que somos, habría mucho más que decir de este tema, pero lo vamos a dejar allí. Acuérdate, uno de los sostenimientos por los cuales estás aquí prisionero y estamos aquí prisioneros es por la dualidad, ese concepto totalmente erróneo y totalmente engañoso. Hasta bonito el cuento, ¿no? Pero es engañoso. Entonces, no es que
te vayas con el lobo blanco o con el lobo negro. En realidad son lo mismo. Son el que sostiene el uno al otro. No. Únete a lo que eres realmente, a la totalidad que eres, y ahí es donde entra esta técnica de hipnosis conectiva, porque te podemos ayudar a que te reconectes con lo que realmente eres, con la energía que realmente eres, con el todo que eres. Y ahí empezarás y empezaremos a entender más claro toda esta historia que hemos venido hablando. Es más, porción de esa historia la vas a recordar, y en los comentarios que haces ahí me vas a ayudar a recordarla cada vez más. Bueno, ahí quedan nuestros números de WhatsApp, escríbenos. Ahí quedan nuestras redes sociales también. Escríbenos, llámanos y con seguridad te podemos atender, y en una sesión podrás descubrir más de lo que tú eres, de tu propia historia. Hasta la próxima.